Baishapa, ñande yara tapendero basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. La clase anterior aprendimos ñeyoayu, oración, partes, que era sujeto y predicado. Coarapa UPM, clases de oraciones. Hoy les traigo clases de oraciones. Ñeyoayu, ñemboatu atu, clases de oraciones. 1. Ñeyoayu tein, oración simple. Umi owereko petein teñeeteba mosusumbuj. Llamamos oración simple cuando la oración lleva solamente un solo verbo conjugado. Se clasifica en ñeyoayutein, te, oración enunciativa. Oración enunciativa es cuando se afirma o se niega algo. Y tenemos las oraciones, en ese caso, afirmativas y negativas. Tembiei shara, ejemplo. Pe shokokue okaapi puae. La traducción sería, ese campesino está carpiendo rápido. En este caso, esta oración está afirmando, está diciendo que este campesino está carpiendo rápido. Shemembu dokarusei, mi hijo no quiere comer. Utilizamos la partícula ndo. Cuando utilizamos esta partícula, le negativiza a esta palabra. De ahí vienen oraciones negativas. A, ñeyoayutei o por anduba, oración interrogativa. Es cuando se pregunta algo. Ejemplo, reyuta pacoeno. ¿Vas a venir mañana? Owerupiko uruna, ¿trajo para el agua? Entonces en este caso se usa la partícula pa y la partícula pico para la oración interrogativa. She, ñeyoayutein o poukapuba, oración imperativa, cuando se da orden o mandato. Tembiei shara, ejemplo. Eyuke ape significa vení acá. Eyumina ape, venid acá. Eipe akena, abrí rápido. Terejo no lleva. Hay veces que lleva las partículas que, mi, na y a veces no lleva. Terejo, ordenando a la persona. Terejo, oración imperativa. La e, ñeyoayutei potapuba, oración desiderativa. La oración desiderativa expresa deseo. Tembiei shara, ajase nerendape sheyarui. Quiero ir a tu casa, abuela. Es decir, es un deseo. Como quisiera ir a tu casa, abuela. Aipotá remba a ponga ushendive. Como quisiera que trabajes conmigo. Se utiliza la partícula se inga u para la oración desiderativa. La e, ñeyoayutei oimoaba, oración dubitativa que expresa duda. Ejemplo, derayu o único eno ayer. ¿Tu hija será que va a venir mañana? Ikatuko o umba eko eno. Ojalá que mañana venga. Es una duda. Se utiliza la partícula ne, imba, e para la oración dubitativa. Ge, ñeyoayutei omomoraba, oración exclamativa. Se admira una cosa. Tembiei shara, ejemplo. Y por ahí tepa pendeao. Qué lindo es tu vestido. Y por ara saco haga. O oga, qué linda es esta casa. Se usa la partícula tepa y rasa para la oración exclamativa. En total entonces son 6 las clases de oraciones. Oración enunciativa, interrogativa, imperativa, desiderativa, dubitativa y exclamativa. Peixamos en un ame con boepu ya yo ya pebe.